Muy buenas tardes. Vamos a seguir con este fascinante estudio del Apocalipsis que hemos iniciado ya desde hace algunos programas atrás. Vamos a seguir estudiando lo relacionado con la mujer vestida de sol de Apocalipsis capítulo 12. Ya estudiamos previamente por qué esta mujer es Israel. ¿Por qué decimos que es Israel? Ya también hablamos de los dolores de parto de esta mujer, que son los 700 años de guerras y persecuciones que sufrieron ellos a manos de los imperios de ese entonces, antes de que naciera el Señor Jesucristo. También hablamos de el dragón, Satanás, que persigue a la mujer y persigue al varón que nace de esta mujer, que es el Señor Jesucristo, que nace de Israel. Y ahora vamos a hablar en Apocalipsis 12 y verso 14 de algo más relacionado con esta mujer, es decir, con Israel. Dice: y se le dieron a la mujer, dice Apocalipsis 12:14, las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente. Bueno, vamos entonces primero a indicar de que ya establecimos, ya dijimos que esta serpiente que persigue a la mujer es Satanás persiguiendo a Israel. Ahora, acá también dice que esta mujer iba a volar de los dominios de la serpiente, iba a volar de donde la estaba atacando la serpiente para resguardarse. Se le dieron las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. Entonces, lo que Dios nos está presentando acá es la persecución que Israel ha sufrido a manos de los gentiles en todas las naciones a las cuales ellos tuvieron que huir después del año 70, que fue destruida Judá e Israel, Jerusalén, por mano del emperador Tito, emperador romano. Tuvieron que huir a todas las naciones, es decir, a los imperios de la serpiente, a los dominios de la serpiente, de donde ellos, a donde ellos tuvieron que huir. Pero nosotros tenemos que ver aquí bien claro cuál es la visión que alegóricamente nos presenta Dios en esta parte de la palabra. Esta serpiente, Satanás, se ha encargado de incitar a los pueblos gentiles en contra del pueblo de Israel a partir de esa fecha del año 70 después de Cristo. Sería interminable describir y analizar acá todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel a manos de muchas naciones a donde ellos huyeron a refugiarse, y lo que encontraron no fue un refugio, sino que un lugar donde no los trataron como ciudadanos que ya llegaron a ser, viviendo en esas naciones 100, 200, 500, 1000 años, en esas naciones a donde ellos se fueron a refugiar, y nunca los consideraron como ciudadanos con las mismas calidades que los oriundos de esos lugares. Y en este aspecto no hay nación, no hay ciudad que se pueda exonerar
de esta culpa, de la culpa del antisemitismo. No hay nadie que se escape, porque los que no fueron verdugos directos de los judíos en sus propias naciones, también fueron cómplices al hacerse la vista gorda de lo que a ellos les estaba pasando y mucho menos ayudarlos para brindarles un lugar donde ellos pudieran refugiarse. Todos procedieron con ese espíritu antisemitista, que el único que se los ponía era la serpiente, es decir, el dragón, Satanás, que quería destruir, y aquí nos presenta esta destrucción en general en todo el mundo. Por eso dice que la serpiente huyó de sus dominios. Y para describir algo de todo esto, podemos ver en la historia cómo en muchas naciones fue perseguido Israel. Nada más, no con la finalidad de señalar países específicamente, sino que de ver y de aclarar la generalidad de ese antisemitismo, de ese espíritu de destrucción que Satanás puso en todos los gobernantes y en todas las naciones. Por ejemplo, podemos nosotros estudiar algo de la nación de Alemania. Durante la primera cruzada persiguieron y mataron a los judíos en Renania, Espira, Maguncia, Worms y Ratisbona. En el año 1970 fue en Alsacia. En 1985 en Múnich. En 1298, en el año 1298, en Wolfsburgo. En estas naciones los perseguían, les robaban sus pertenencias, en muchos lugares los enjuiciaban simplemente por ser judíos, les ponían grandes impuestos, los obligaban a servir en los ejércitos de las naciones, de las propias naciones, hasta 25 años de servicio militar. Prácticamente no los dejaban vivir, ¿verdad? En el año 1298, decimos, en Wolfsburgo, así fue. En 1298 en Franconia. De 1336 a 1339, desde Alsacia sucedió esto hasta Suabia. En 1367 se inicia en Sevilla con Fernando Martínez, esto ya en España. Se extiende la persecución en Castilla, Aragón y Andalucía. Los que no fueron masacrados huyen a Portugal y Francia. En 1480, en Toledo, los judíos fueron obligados a vivir en guetos cerrados por muros y puertas controladas por los españoles, con ciertos horarios en los cuales solamente podían salir. En 1483 en Andalucía fue la persecución, en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz. En Cádiz aquí se decreta la Inquisición judía. En 1492 los reyes católicos Fernando II e Isabel I en Granada, Aragón y Castilla persiguen a todos los judíos. Y allí mismo, de esos lugares, fue su expulsión definitiva también. En el año 1349, durante la peste negra, en Estrasburgo, Worms, Frankfurt, Maguncia, Colonia, Erfurt, Nuremberg, Hannover, acusaron a los judíos en todas estas ciudades de haber envenenado las aguas y haber producido ellos la peste negra, por lo cual los masacraron. En el año 1355 los judíos comenzaron a abandonar el Sacro Imperio Romano Germánico y muchos se refugiaron en Polonia.
En 1939 al 1945, el Holocausto judío ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 6 millones de judíos muertos. Otras cosas en España. En 1321, en Navarra sucedió la Cruzada de los Pastorcillos. Masacraron a los judíos de Pamplona, Estela, Barcelona y Cataluña. En el año 1355 fueron perseguidos por Enrique de Trastámara o Enrique II de Castilla. En el año 1366 fue la persecución en Briviesca. En el año 1366 también en Burgos. Los judíos fueron hechos esclavos y vendidos por no pagar altos impuestos decretados con dedicatoria especial para ellos. La lista es interminable, verdaderamente interminable, y podemos decir que no hay país, como al principio lo dijimos, que se escape de esta mancha, de esta maldad que se hizo contra el pueblo de Israel. Toda esta persecución era de tipo religiosa y basado principalmente en el conocimiento de que ellos habían matado al Señor Jesucristo. En Rusia también sucedieron grandes barbaries. En el año 1791, Catalina la Grande creó las zonas de asentamiento judío, es decir, los guetos. En 1827 el zar Alejandro I decreta que los judíos deberían servir al ejército durante 25 años. En el año 1846 o 43 expulsaron a todos los judíos de Kiev. En el año 1870 al 1925, debido a la persecución en Rusia y zonas aledañas, casi 4 millones de judíos emigraron al nuevo continente. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, México, Colombia, Perú, entre otros países latinoamericanos, los recibieron. Otros países también que persiguieron al pueblo judío, tenemos también países y ciudades. En 1290 en Inglaterra hubo persecución atroz contra el pueblo judío. En el año 1394 fue en Francia. En 1421 fue en Viena. En 1424 en Linz y Colonia. En 1439 en Augsburgo. En 1442 en Baviera y en 1485 en Perugia. En 1486 en Vicenza. En 1488 en Parma. En 1489, mire cómo no los dejaban tener respiro, un año tras otro en estas diversas ciudades. En 1489 en Milán, en 1493, 4 años después en Sicilia, en 1494, un año después en Florencia, y en el 1498 en Provenza. La persecución fue generalizada pues a través de los siglos. Por eso es que la palabra de Dios nos describe aquí que la mujer buscaba huir, ayudada o recibiendo esas 2 alas de la gran águila.
En el año 1789, Napoleón inicia la emancipación de los judíos en Europa después de la Revolución Francesa. Se disminuyó en esa época la persecución religiosa, pero comenzó a partir de ahí otro tipo de persecución contra los mismos judíos. Esta vez fue una persecución racial y nacionalista, como sucedió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esta entonces ha sido la persecución artera de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, contra el pueblo de Israel en todo el tiempo y nación, por haber dado a luz al Hijo varón, el Señor Jesucristo, como nos describe Apocalipsis capítulo 12. Vamos a seguir continuando con este estudio, vamos a continuar, mejor dicho, con este estudio en futuros programas. Le invitamos a acompañarnos en los siguientes. También escríbanos sus comentarios o preguntas. Nuestro deseo también, queremos expresárselo, es que Dios lo guarde y lo bendiga en estos tiempos.